Buenas tardes todos y todos, bienvenidos. Este pequeño video va a plantear algunos aspectos del régimen monetario de la dolarización que nosotros todos conocemos desde nuestra experiencia cotidiana y debemos intentar de poner a servicio todos los conceptos, las ideas desarrollados anteriormente acerca de la naturaleza del dinero, de la estructura de los sistemas monetarios nacionales, modernos, para comprender mejor este sistema y en particular para identificar potenciales problemas que se tienen que enfrentar si es que se quisiera mantener ese sistema vigente y funcionante. Okay. Antes de que comiencen a ver ese video, por favor paren un ratito y reflexionen acerca de las siguientes preguntas y sería muy útil que anoten esas ideas y después al final del video comparen sus ideas con lo que se desarrolló a lo largo del video y reflexionen acerca de por qué tal vez no han podido o a la vez han podido encontrar o identificar ciertos elementos. Okay. En particular quisiera que reflexionen acerca de qué distingue los sistemas monetarios tradicionales, es decir, con moneda propia, de aquellos que son del sistema monetario dolarizado. O sea, ¿en qué se parecen y qué se distinguen? ¿Okay? Y piensen que no estamos solamente hablando de si se tiene billetes impresos en el país o no, sino que estamos analizando estructuras monetarias, es decir, entramados de diferentes redes de deudas monetarios y de deudas no monetarios y procesos que ocurren dentro de eso, como la creación de dinero, la destrucción de dinero, etcétera, las transferencias. ¿Qué problemas específicos topan o podrían presentarse eventualmente en el campo de este sistema monetario particular? ¿Y qué estrategias eventualmente se podría utilizar para darle estabilidad al sistema? ¿Okay? En particular, entonces, les recomiendo iniciar esta reflexión planteándose de qué tipo de medios de pago están circulando y cómo se relacionan esos medios de pago entre ellos. ¿Okay? Una vez que hayan anotado sus respuestas a cada una de esas preguntas, por favor continúen recién en ese momento el video presente. ¿Okay? Cuando comenzamos con un análisis empírico, digamos, a partir de las cosas que se pueden observar de una economía dolarizada, vemos que hay varios medios de pago que circulan de forma paralela, así como era en un sistema monetario tradicional con moneda propia. ¿Okay? Por un lado tenemos depósitos bancarios que son generalmente el dinero, los medios de pago que están presentes en la economía en mayor proporción. ¿Okay? Luego tenemos billetes, tenemos monedas, tenemos reservas, o a veces los llamamos encajes, y tenemos algo que no son reservas, pero que son dinero igualmente, que son pasivos del Banco Central. En este caso sí lo detiene el sector público en forma de cuentas únicas del Tesoro, o eventualmente si alguna empresa grande o una empresa pública grande como empresa petrolera nacional, por ejemplo, detiene depósitos directamente en el Banco Central. Entonces, es dinero del Banco Central, dinero de alto poder. ¿Okay? Y podemos tener también dinero electrónico. ¿Okay? Ese dinero electrónico puede ser eventualmente pasivos del Banco Central, como fue el caso en el Ecuador hasta más o menos el 2017 o 2018, y luego ese dinero electrónico también puede ser emitido, creado, puesto en circulación por parte de los bancos comerciales, como lo fue hecho después. Aquí son varias posibilidades y también esto realmente deberíamos distinguir en el sentido en que no se trata exactamente de medios de pago nacionales, ¿ok? Obviamente, pero se trata de medios de pago que de alguna forma están presentes porque hay agentes nacionales que los detienen y van a jugar un papel en el avance. ¿Okay? Son los depósitos
se detienen ciertos agentes en el exterior, ¿okay? Dinero externo, ¿okay? Por ejemplo, en forma de las reservas internacionales, si es el Banco Central quien detiene esos depósitos, en forma de activos monetarios internacionales, si lo detienen agentes privados, o si lo detienen empresas, o si lo detienen bancos, por ejemplo, ¿okay? Entonces, esos depósitos, por supuesto, no circulan propiamente en el espacio nacional, aunque dos agentes ecuatorianos posiblemente pueden acordarse de efectuar una transacción que implica la transferencia de estos depósitos en el exterior. Entonces, en cierto sentido, todo sistema monetario está más o menos poroso, más o menos abierto hacia la presencia de medios de pago externos. Digamos, el caso radical, el caso de la dolarización, donde circulan billetes externos, es solamente como que el punto más extremo de una realidad de que cualquier sistema monetario, actúe o no con moneda nacional, puede tener una mayor o menor penetración de otros medios de pago externos, ya sea en circulación inoficial, eventualmente incluso ilegal, o simplemente inoficial, de billetes externos, o eventualmente el papel que jueguen esos depósitos monetarios en el exterior, ¿okay? Eso entonces serían los medios de pago que están circulando, ¿okay? Que en principio todos son dinero y todos tienen la posibilidad de ser usados para cancelar una deuda existente, ¿okay? Entonces hay una conexión entre estos medios de pago, así como lo había en el contexto de nuestra economía, nuestro sistema monetario con moneda propia, que estos diferentes medios de pago deben circular en paridad, a la par, es decir, que usted puede convertir una moneda, un tipo de medio de pago, por ejemplo un billete, por un depósito, o que usted puede acceder a pasivos monetarios del Banco Central en forma de billetes, por ejemplo, a través de sus depósitos, etcétera, etcétera. O que un banco puede usar sus reservas para obtener billetes para esos poder entregar a sus clientes, ¿okay? La idea es que estos circulen a la par, pueden ser convertidos siempre en paridad, ¿okay? Y uno de los papeles que tiene que cumplir el Banco Central en cualquier sistema monetario es crear las condiciones o asegurar esta situación en que hay siempre posibilidad de convertir estos diferentes medios de pago emitidos en el país, y mantener de esa forma la homogeneidad, ¿no? O la unidad del espacio monetario nacional, ¿okay? Yo les remito a la discusión acerca del proceso de unificación del espacio monetario nacional que hemos tenido unas semanas atrás, que planteaba justamente en qué circunstancias es posible que existen unos mercados cambiarios donde, por ejemplo, se intercambian billetes denominados, por ejemplo, en sucres por diferentes entidades bancarias, pero sin embargo que se va a establecer un mercado cambiario entre esos billetes que dependerá de la oferta y demanda por ellos, y eso a su vez, como se acuerda en la discusión, dependerá de las estructuras de deudas y de intercambios económicos subyacentes que causan necesidades de pagos que, digamos, van a crear demandas y ofertas en ese mercado cambiario. Okay. Ahora, en un sistema con moneda propio no hay necesariamente, bueno, no circula en primer lugar dinero exterior como un medio de pago esencial, ¿okay? Entonces puede ser que un sistema medianamente dolarizado de forma informal, ¿no? Como lo podíamos observar con anterioridad a la dolarización oficial o de jure, ¿no? Podía circular cierta cantidad de dinero en forma de dólares, de billetes, pero no era
no había la necesidad o no la organización del sistema monetario no implicaba vincular necesariamente todas las demás medios de pago a ese objeto, ese billete que está en circulación. Entonces podía haber una tasa de cambio, y de hecho había, entre las diferentes unidades o medios de pago emitidos en el país, en este caso denominados en sucres, que entre sí se intercambiaban a la par, uno por uno. Un depósito en sucres se podía utilizar para obtener billetes, la misma cantidad de sucres en forma de billetes, pero este conjunto de medios de pago emitidos al interior del país podía relacionarse con eventuales medios de pago presentes de forma, digamos, flexible, ¿no? Si estamos en una situación de tasa de cambio flexible, simplemente esta transformación de un tipo de medio de pago, digamos, sucres en dólares, dependía del mercado cambiario. ¿Okay? Obviamente puede haber sistemas intermedios donde hay una moneda nacional, pero donde el Banco Central, la política monetaria, busca establecer o mantener una determinada tasa de cambio. ¿Okay? Entonces ahí hablaríamos de una especie de intento de anclar o usar esta unidad de cuenta exterior como un fundamento sobre el cual se intenta construir la estabilidad monetaria interna. ¿Okay? Pero la diferencia fundamental entonces es que aquí en campo de la dolarización se asegura la conversión entre medios de pagos creados por agentes nacionales, como bancos que crean depósitos, como pasivos monetarios del Banco Central, en esos medios de pago que son pasivos de agentes al exterior del espacio monetario nacional. ¿Okay? Y dado que son al exterior, bueno, la creación y la destrucción de estos medios de pago no está bajo control de los agentes del espacio monetario nacional, y por ende siempre digamos, existe el riesgo de que esta conversión no se puede dar. ¿Okay? De esto vamos a hablar más adelante. Entonces, la diferencia fundamental es que dado que, digamos, el dinero oficial es el dólar, y que ese dólar está materialmente representado por billetes norteamericanos que circulan, y el, se, el régimen monetario está basado en que todos los demás medios de pago existentes sean transformables a la tasa de cambio uno por uno con este billete del dólar que está en circulación. Entonces esta es una transformación profunda, en el sentido en que se hace una especie de sistema monetario híbrido, donde hay una presencia mucho más importante de medios de pago externos, y los internos están anclados a esto, ¿no? Entonces, solo para que se hagan una idea cómo esto se presenta. Con moneda propia tenemos un tipo de dinero externo, ¿okay? Que son estos medios de pagos emitidos por el exterior, ¿okay? Aquí en naranja, esos son pasivos de agentes externos, ¿okay? Entonces, para nosotros, para todos los agentes económicos del espacio monetario nacional, estos medios de pago son activos, ¿okay? Entonces, para el conjunto son activos netos, ¿okay? Si agregamos todos los agentes, las hojas de balance, todos los agentes nacionales, eso sigue siendo un activo, ¿okay? Entonces, estas sí están en manos del Banco Central, se forman parte de sus reservas internacionales, ¿okay? Si forman parte de agentes privados, por ejemplo, banco comercial, una empresa, un inversionista, o digamos quien te tenga estos activos, ya sea en billete, ya sea en depósitos en el exterior, entonces son como activos monetarios internacionales. Okay. Ese es el único dinero externo que puede estar presente, y que
generalmente juega un lugar secundario. Ahora, como les dije, si estamos en una situación de transición hacia una situación de degradación de la estructura monetaria de un país donde por falta de estabilidad, por ejemplo, monetaria, estas unidades, esos medios de pago internacionales en forma de billetes, en forma de depósito en el exterior, juegan cada vez un papel más importante. Entonces comienza una situación de transición donde, aunque no haya un anclaje formal a esos, digamos, la política monetaria tiene que tomar en cuenta esa existencia, esa presencia de esos medios de pago. ¿Okay? Pero en principio es un asunto menor comparando con todos los demás formas de dinero que están presentes, que son pasivos de los agentes nacionales. ¿Ok? Esos son pasivos del Banco Central en forma de reservas o encajes, es decir, los depósitos que tienen los bancos. ¿Ok? Esto es esto. Los bancos en el Banco Central en forma de los depósitos que puede tener el sector público, eventualmente depósitos de ciertas empresas grandes que tienen sus depósitos en el Banco Central, eventualmente dinero electrónico, si es que el dinero electrónico es emitido por el Banco Central, ¿okay? Sigue siendo un registro de pasivo, pero otra tecnología, digamos, de gestionar los pagos y las transferencias, y los billetes y eventualmente las monedas. ¿Okay? De las monedas, hay lugares donde las monedas son creados por el Banco Central, ¿no? Pero en muchos países las monedas que generalmente constituyen una fracción poca importante del dinero en circulación son creados por una casa de moneda, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos la casa de moneda de Mint, y entonces representan pasivos para esa entidad y no para el Banco Central. ¿Okay? Entonces tendríamos todavía otra entidad que emite dinero, pero en una cantidad insignificante y realmente solo para ofrecer moneda fraccionaria para posibilitar los pagos en pequeñas cantidades, magnitud, montos pequeños. Ok, estos en partes están en manos de los bancos comerciales, en partes están en manos de los clientes. Ok, y entonces hay adicionalmente otro tipo de dinero que está emitido por los bancos comerciales, depósitos a la vista, ok, promesas de pago del banco y eventualmente dinero electrónico si es que digamos, la organización monetaria haya asignado a los bancos comerciales el derecho de crear este tipo de dinero. ¿Ok? Ahora ustedes ven, cuando juntamos todas esas hojas de balance y digamos los consolidamos, los agregamos y vemos que nos queda cuando cancelamos activos y pasivos, bueno, vemos que estos son activos para ciertos clientes, pero son pasivos para otros agentes. Aquí mismo son pasivos para los bancos y son activos para esto. Entonces, esos se cancelan de forma agregado y tenemos neto, ¿no? El único dinero neto que queda es ese que tenemos, que es un activo para nosotros, un pasivo para los demás, digamos, para alguna gente del exterior del sistema. Entonces vemos que el dinero a nivel de toda la sociedad realmente es un mecanismo, es un instrumento que permite efectuar pagos, ¿okay? Que crea esta liquidez necesaria para poder ir cancelando esas deudas, como lo hemos discutido desde el inicio, pero que no representan un activo neto, algo que hay que ganarse o hay que obtener. ¿Okay? Es una cuestión de creación, claro, entonces para ciertos agentes son activos, pero son pasivos para los otros, y como sociedad en su conjunto son simplemente un mecanismo para efectuar estos pagos y organizar la división social del trabajo. Okay. En principio, obviamente, esto después deriva en estructuras de poder, etcétera, etcétera, que modifican este sistema. No es simplemente una tecnología ingeniosa que resuelve ciertos problemas. Luego desarrolla su lógica propia, su emergencia de características de sus sistemas monetarios que luego dan lugar a procesos de crédito, acumulación de capital,
transferencia del excedente en forma de intereses, etcétera. A diferencia de eso, un sistema monetario en dolarización, ustedes ven los colores, aquí tenemos más cosas tomadas. En particular, lo que salta a la vista es que los billetes y las monedas que anteriormente eran activos monetarios para algunos agentes y pasivos para el Banco Central, ahora son activos para nosotros y externos, ¿no? Y ustedes noten, por ejemplo, los billetes aparecían como pasivos del Banco Central, o sea, los billetes en circulación, es decir, los billetes que se encuentran en manos de sus agentes económicos son pasivos para el Banco Central y aquí se transforman en activos del Banco Central, ¿okay? En activos del Banco Central. Entonces, cuando agregamos estos, bueno, se siguen cancelando los depósitos, se sigue cancelando los dineros electrónicos, etcétera, las cuentas, pero lo que queda como neto activo son no solamente, digamos, es una mucha mayor cantidad de dinero que es pasivo, o medios de pago que son pasivos para agentes externos, porque los billetes y las monedas ahora también forman parte de estos, ¿ok? Y entonces, como consecuencia, es que una mucha mayor fracción del conjunto de los medios de pagos que están presentes en estos sistemas son emitidos por agentes exteriores y entonces son activos netos para la economía nacional y deben ser obtenidos, no creados a conveniencia internamente o según las necesidades, en el mejor de los casos. Nuevamente, no todo es armonioso en los sistemas monetarios nacionales, pero puede ser creado según la necesidad de liquidez. En cambio, estos estos medios de pagos, ese dinero internacional que está circulando, especialmente en forma de billetes y monedas, tienen que ser adquiridos, tienen que ser obtenidos desde el exterior, tienen que ser ya sea ganados o pedir prestado. ¿Ok? Entonces, esto es importante, esta comparación, mantenerle presente para poder comprender esta problemática que vamos a continuar la discusión. Okay. Para asegurar entonces la homogeneidad del sistema monetario, el Banco Central, ¿okay?, tiene que garantizar la conversión de cada un medio de pago en otra forma de dinero que esté presente. ¿Okay? Si alguien tiene depósitos, debe poder, no solo el Banco Central, los bancos también, o sea, el sistema monetario dolarizado debe crear condiciones en las cuales cuando algún agente solicita transformar o cambiar un tipo de dinero en otro tipo de dinero, no sé, dinero electrónico en billetes, depósitos en moneda electrónico, billetes en moneda, depósitos en el Banco Central en reservas internacionales, etcétera, etcétera, en depósitos en el exterior, debe poder cumplirse, ¿no? Porque entonces no se trata solamente de mantener la homogeneidad y la conversión a la paridad al interior, sino con relación a estos medios de pago externos. Y eso es justamente el propósito de este régimen monetario, intentar de anclar el espacio monetario en su conjunto, la medida de valor que está funcionando en un espacio monetario, a ese dinero externo que supuestamente, hipotéticamente, es por naturaleza más estable que lo que se podría gestionar al interior de la economía como moneda propia. ¿Okay? Entonces, esto plantea pues ciertos retos porque anteriormente estos medios de pagos podían ser puestos a disposición según las necesidades. ¿Okay? En este contexto de la dolarización, dado que se trata de pasivos monetarios externos, no pueden ser creados por los agentes internos, entonces el margen de maniobra y el margen para asegurar la posibilidad de la conversión de los diferentes tipos de dinero que están presentes en el sistema monetario
bueno, se reduce, ¿ok? Y la idea misma de la dolarización es que eso va a imponerles una disciplina a la política monetaria, a la fiscalidad, etcétera, que supuestamente resuelven los problemas que se presentaban en economías como la ecuatoriana, que tenía este proceso de depreciación o de evaluación acelerado, etcétera. ¿Okay? Entonces, no es un defecto de este sistema monetario porque es parte de su objetivo, esta falta de flexibilidad, ¿no? Ustedes ven, ahí subyace un poco una idea, eh, cierta dimensión de colonialidad, si ustedes quieren, ¿no? Una idea de que hay países que no son capaces de organizar su economía, su sistema monetario para alcanzar una estabilidad monetaria, sino que lo único que les queda es, digamos, abandonar lo propio y anclarse a algo exterior, digamos, lanzarse para bien o para mal en un espacio monetario sobre el cual no tienen control, ¿no? Basándose en la hipótesis de que, dado el poder económico y político y eventualmente militar de esta entidad que emite ese dinero, digamos, la estabilidad está asegurada. ¿Ok? Eso ha sido el caso en el caso de la dolarización, más o menos durante ese tiempo, pero obviamente, digamos, encontramos contradicciones o tensiones y contradicciones importantes en el sistema mundial en general, la economía global y en las estructuras monetarias, y nada garantiza que ese anclaje al dólar, que ha sido un cierto tipo de estabilizador para el sistema monetario ecuatoriano, sigue siendo. No hay una garantía que el dólar por esencia sea una moneda estable. ¿Okay? Entonces, bueno. Y de ahí también surgen todos esos debates acerca de, bueno, ya que vas a aceptar, vas a abandonar tu propia moneda y te vas a lanzar al espacio monetario de otro país, bueno, ¿cuál sería el mejor, cuál es la moneda nacional que deberías elegir como la que más se corresponde a tus necesidades? ¿Okay? Entonces hay alguna gente que dice que por la naturaleza de las economías, de los ciclos, de cómo están afectados, por ejemplo, por las modificaciones de los precios de los recursos naturales, etcétera, sería más conveniente, por ejemplo, que el Ecuador hubiera adoptado este, el dólar canadiense, por ejemplo, porque el Canadá también es un país que depende mucho de los precios de los recursos naturales. Entonces la idea es que se basa un poco en la teoría de los espacios monetarios optimales, ¿no? de la idea que hay ciertas características que podemos identificar que hacen conveniente de que dos países forman parte del mismo espacio monetario o no forman parte en función de algunas características, pero en particular de que esos países tienen características que hacen que en las mismas circunstancias globales tienen las mismas necesidades en términos de apreciar o depreciar su moneda con respecto a los demás. Entonces, digamos, eso es una argumentación que obviamente hace abstracción de todo el contexto geopolítico en el cual esos problemas monetarios se desarrollan. Okay. Entonces, estamos en presencia de un sistema monetario híbrido, todavía en una dimensión adicional. Ya teníamos una cierta hibridez en los sistemas monetarios en general, porque combinan lo público, lo privado, la creación de dinero por agentes privados como bancos comerciales, la creación de dinero por agentes eventualmente públicos o públicamente regulados como los bancos centrales. Teníamos también una dimensión de jerarquía
en el sentido en que si bien el sistema está organizado de forma que hay una homogeneidad y una convertibilidad en paridad entre esos diferentes medios de pago, hay una jerarquía, hay un dinero de alto poder que es que aquel que necesitan los otros agentes para efectuar pagos, entre ellos, digamos, los agentes bancarios. Entonces, hay una escalera de jerarquías entre los diferentes agentes emisores y por ende también entre los diferentes medios de pago, ¿no? Lo vemos en una crisis bancaria, por ejemplo, que el efectivo, billetes emitidos por Banco Central son dinero de mayor poder porque el riesgo de que esto ya no sirve es menor que el riesgo que el depósito no sirve, porque si el banco se va a la quiebra, el depósito dejó de ser algo. Claro que todo el sistema puede colapsar y entonces también el billete deja de valer algo, pero digamos, hay múltiples circunstancias donde este depósito en tal banco ya no sirve o ha dejado de ser dinero o puede haber transformado en un crédito, un activo financiero que le van a pagar en 2 años cuando se descongelen los depósitos, etc., pero no puede ser usado para efectuar pagos en este momento. Y mientras tanto, el dinero de alto poder en forma de billetes sigue funcionando. Okay. Esa característica de jerarquía y hibridez o hibridez, este está llevado a un punto más elevado, un nivel más elevado, en el sentido en que tenemos un mayor grado de jerarquía porque tenemos ahora un dinero de muy alto poder en forma de dinero emitido por el espacio monetario estadounidense, en forma de billetes, en forma de depósitos de estos agentes, por ejemplo, bancarios en Estados Unidos. Obviamente hay también una jerarquía. Los billetes de la Fed son otra cosa que los depósitos de un banco en Estados Unidos, pero para nuestro análisis podemos decir simplemente todo lo que es parte del espacio monetario estadounidense está en la cúspide del sistema, pero es verdad que hay una jerarquía interna también. Y luego tenemos el dinero emitido por el Banco Central del Ecuador en forma de depósitos o reservas o encajes que detienen ahí los bancos o eventualmente ciertos agentes como sector público, y luego tenemos un dinero de poder inferior que es los depósitos que hacen la mayor parte del dinero en circulación. ¿Okay? Y tenemos una hibridez también llevado a otro nivel porque tenemos agentes públicos, agentes privados, agentes internos, agentes externos. ¿Okay? Agentes externos privados, agentes externos públicos, agentes internos privados y públicos. Entonces tenemos simplemente las mismas problemáticas de estas de la integración y de la coherencia y de la estabilidad de la relación entre los diferentes tipos de medios de pago emitidos por diferentes agentes que se encuentran en diferentes regulaciones legales, en diferentes niveles jerárquicos en cuanto a cómo se relacionan sus medios de pago emitidos. Esto simplemente se complica más porque hay más agentes, mayor jerarquía y potencialmente más problemas en esta conversión entre esos diferentes medios de pago. ¿Okay? Entonces podemos decir que por un lado hay todo el proceso que hemos venido estudiando de emisión monetaria tradicional. Un banco otorga un préstamo, hace un trueque de pasivos, acredita los depósitos de su cliente, anota en su activo un adicional cuente por cobrar, forma parte de su cartera de crédito, y el cliente anota en sus activos el nuevo depósito, en sus pasivos la nueva deuda, cuenta por pagar con este agente. ¿Okay? Los dos agentes tienen una expansión, una ampliación de su hoja de balance en el sentido que hay más activos y más pasivos para ambos agentes y hay entonces creación de nuevo dinero cuando se otorga un préstamo entre un agente bancario con el siguiente nivel de abajo. ¿Okay? Un banco presta a un cliente, el Banco Central presta al sector público, si es que legalmente es permitido, o el Banco Central presta también a un cliente, o un cliente en sentido de un cliente bancario, o sea, un banco que detiene, tiene acceso a la hoja de balance del Banco Central, puede obtener medios de pago emitidos por el Banco Central mediante un préstamo que también implica, o la venta de un título que implica también la creación de nuevos medios de pago, en este caso de dinero de alto poder. ¿Okay? Y por otro lado tenemos digamos la apariencia de el ingreso de nuevos medios de pago
externos. ¿Okay? Y aquí estamos simplemente analizando la creación y repito, la destrucción es tan importante como la creación y es simplemente dejar rebobinar en la dirección opuesta a la película. ¿Okay? Lo que aparece cuando se otorga un préstamo, cuando se paga, cuando se cancela la deuda, una deuda con un banco, bueno, se destruyen, justamente desaparecen esos depósitos. No es que el banco obtiene mis depósitos, no, el banco debita mi cuenta y acredita por otro lado eh, en su activo esta parte del crédito y entonces queda borrado el crédito, queda borrado el depósito y la cantidad de dinero en circulación se reduce. ¿Okay? No se olviden que siempre estamos viendo un lado el proceso de la creación y inmediatamente debemos también pensar en cómo eso que has creado también destruye. ¿Eh? No se puede solo analizar nacimiento sin analizar la muerte. Ok, ¿cómo entra en este sistema monetario? ¿Cómo aparecen medios de pago externos? ¿Cómo entran billetes y reservas internacionales, depósitos en el exterior? ¿Okay? Nuevamente, puede haber procesos de creación monetaria cuando un agente bancario, por ejemplo, en Estados Unidos, otorga un préstamo, ya sea al sector público, ya sea al sector privado, ya sea al Banco Central. ¿Okay? Entonces, en este caso, hay creación exactamente de nuevos medios de pago y a través de un trueque de pasivos. ¿Okay? Pero también hay la posibilidad de obtener medios de pago externos mediante un saldo excedente. Por ejemplo, alguien exporta algo, bueno, ese pago ingresante va a traducirse en la aparición en la hoja de balance de algún tipo de agente de ciertos medios de pago externos. ¿Okay? Pero también puede ser el resultado de obtener un pago, por ejemplo, mediante la venta de un activo financiero. Por ejemplo, el sector público va y vende bonos en el mercado internacional, entonces él no necesariamente obtiene dinero frescamente creado por algún banco que compra eso es una posibilidad, pero típicamente vende a inversionistas que no son bancos, ¿okay? Que son fondos de inversión, fondos de jubilación, etcétera, y eso simplemente implica el traslado de estos medios de pago internacionales en dólares a la mano de aquella entidad que está hablando. ¿Okay? Ahora, antes de continuar el video, por favor, registren en unas hojas de balance de los agentes los siguientes procesos. ¿Cómo es un pago del exterior a un exportador de camarones? ¿Cómo es el pago de intereses y capital del sector público a los tendederos internacionales de bonos? ¿Y cómo cómo se registra el retiro de efectivo por un depositario? ¿Okay? Anote todas esas transacciones, todos los procesos y posteriormente anote su reflexión acerca de esas hojas de balance, cómo eventualmente pueden aparecer problemas o retos o dificultades en este sistema monetario dolarizado que estamos analizando y en particular los retos, los problemas que puede presentar la conversión de diferentes tipos de dinero que están presentes entre sí. ¿Okay? Una vez que hayan anotado todo eso, recién ahí, por favor, continúen con el video. Muchas gracias.